Ahora sí, vamos a empezar dándoles la bienvenida al que, como les comentaba, es el último webinar del ciclo Luces, claves para un camino exitoso en las TICs, organizado por el CES en el contexto de los 18 años. Bueno, mi nombre es Aníbal Banquero y les doy la bienvenida al webinar. En realidad, ahora más adelante va a estar incorporándose María Elisa, que va a ser la moderadora y que va a llevar adelante un poco la charla. Como les comentaba, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre innovación, ensayo y error en las organizaciones. Y bueno, y como institución organizadora del evento, por supuesto que lo primero que queremos hacer es agradecerles a todos ustedes por estar aquí, especialmente al panel, a Flavio, a Roberto, a Fernando y a Franco, que ahora María Elisa ya los va a estar presentando y vamos a estar hablando un poco con ellos. Este webinar es el último de un ciclo, como les comentaba, que ya tuvo dos charlas anteriormente, que son cómo construir una ruta de carrera laboral, y la segunda fue sobre ética, tecnología y desarrollo humano. Ambas charlas están publicadas, así como luego va a quedar esta también en nuestro canal de YouTube, Centro de Ensayo de Software, así que bueno, los invitamos a que si luego tienen el tiempo y les interesa esta temática, también puedan explorar allí. Queremos hacer algunos agradecimientos también para que esta instancia sea posible. En primer lugar, a la Facultad de Ingeniería, que bueno, hoy tenemos a Roberto un poco también representando allí a la academia. Agradecerle al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, a la Fundación Julio Ricaldoni, a la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, y a Fibras, Impacto Social y Tecnología, que son instituciones que han estado apoyando el ciclo. Y bueno, y por supuesto también a quienes patrocinan este evento y la carrera de testing, que son las empresas Pixis, República Fab, CPA Ferrer, Pérez Alfaro y Asociados, Rootstrap, Switch Software Solutions, Vargas Abogados, y bueno, y en el día de hoy tenemos justamente a Fernando Paniza representando a Van Total, que también es otra de las empresas que hace ya mucho tiempo tenemos esta relación, que apoyan la carrera de testing. Y bueno, ya para meternos de lleno en lo que es el webinar en sí, les empiezo comentando un aspecto que, bueno, que lo comentaba recién, que es sobre la participación de quienes tengan alguna duda, alguna consulta. Los vamos a invitar a que las hagan en el chat mientras esté desarrollando la discusión, la charla, justamente a efectos de no estar interrumpiendo. Y en la última media hora vamos a tener una instancia para repasar lo que son las preguntas del público, que también vale aclararlo, en una primera instancia ya realizaron algunas preguntas completando el formulario, y esas preguntas las estamos utilizando para lo que va a ser el hilo de cómo se va a desarrollar esta charla. Así que bueno, María Elisa, ¿andás por ahí? Hola, buenas tardes. Si te Muchas gracias, parece, Aníbal. dale Muchas vos gracias, nomás. Aníbal, por la introducción y bienvenidos a todo al público y bienvenidos a los panelistas, nuestros invitados. Tenemos un panel precioso hoy. Bueno, como dijo Aníbal, mi nombre es María Elisa Presto y soy líder en el CES. Además soy ingeniera y el tema de la innovación en el día a día en las organizaciones es algo que me interesa muchísimo para el crecimiento y el desarrollo en las organizaciones, ¿no? Y bueno, voy a estar moderando esta instancia. En esta instancia va a ser, si bien tenemos algunos disparadores, la idea es que podamos imaginarnos los escenarios que querramos sobre innovación, ensayo y error, ya que en la industria necesitamos esa creatividad para poder desarrollarnos en el contexto de la innovación permanente que hay hoy en día para poder mantenernos vigentes. Y bueno, entonces ahora voy a presentar un poquito en nuestros panelistas, que hoy esperamos escuchar su opinión y su visión. Es un panel que tiene mucha experiencia, entonces queremos compartir y reflexionar con ellos, o sea que queremos escucharlos a ellos. Y para esto preparamos algunos disparadores basados en lo que ya ustedes cuando se inscribieron, el público cuando se inscribió, tenían una opción ahí para dejar una pregunta. Y si surgen nuevas, como decía Aníbal, las pueden ir dejando en el chat, que al final las vamos a retomar. Entonces, como les comentaba, tenemos diferentes visiones en este panel. Contamos con la presencia del presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Flavio Caiafa. Bienvenido, Flavio. En representación de la academia,
tenemos a Roberto Kramerman, profesor de la Facultad de Ingeniería y además ex ministro de Industria. Bienvenido, Roberto. Y además tenemos a dos empresarios de dos empresas de rubros totalmente diferentes, que nos van a contar ahora un poquito más sobre de qué se trata. Fernando Paniza y Franco Micheli, bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Entonces, lo que les voy a pedir es comenzar con una breve presentación y que nos den su visión y su opinión de qué hablamos cuando hablamos de innovación. Le doy la palabra para empezar a Roberto. Sí, muchas gracias y en primer lugar, gracias especialmente por invitarme a participar de este interesantísimo tema que ustedes plantean hoy. Como tú decías, uno tiene experiencia en algunos aspectos, que es básicamente en la parte industrial. Mi vida ha sido bastante relacionado con el hecho de que uno es ingeniero químico y luego he hecho una maestría en lo que es comercio y finanzas internacionales, y entonces he trabajado tanto en la parte privada durante muchos años como en la parte oficial y en la academia, juntando un poco los distintos mundos en ese sentido. Cuando uno habla de innovación en los distintos ámbitos, siempre se está refiriendo a lo mismo, básicamente, porque la definición o la idea es bastante clara. Innovación en la vida es cambio, pero innovación básicamente es la creación de un nuevo proceso, un nuevo producto, una cadena de abastecimiento, que hoy ya es tan importante, las cadenas de suministro, las cadenas de valor, o un nuevo modelo de negocio, entre otros aspectos. Sí, la creación o la mejora, y la mejora continua y la mejora disruptiva, todos esos temas entran dentro de lo que es el concepto de innovación. Hay aquel dicho tan trillado que vale la pena refrendarlo siempre. La innovación no es solo creatividad. Aquel dicho que se le atribuye a Einstein, pero bueno, capaz que viene de antes, con respecto a la investigación o con respecto ahora a la innovación, que es el hecho de que es 1% de creación y 100% de transpiración, como ustedes ven, o 99 para que no pasemos los 100 en ese sentido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación? Uno se ha sentido muy identificado específicamente con la innovación tecnológica. De hecho, lo que antes se llamaban políticas industriales, políticas de desarrollo en los países, ha dado lugar a políticas de innovación tecnológica. La ciencia y la tecnología aplicada a la industria viene desde la revolución industrial, pero sin duda crece exponencialmente, crece en forma exponencial a lo largo del desarrollo del capitalismo y más recientemente. Entonces, cuando hablamos de innovación, hoy por hoy, hablamos indudablemente de mejora de calidad de vida, hablamos de competitividad, hablamos de desarrollo territorial, indudablemente hablamos cada vez más de conexiones con muchos temas en un mundo que es muy dinámico, como todos sabemos. Así que desde el punto de vista personal, uno ha tenido muchas instancias de innovación y muchas instancias también de trabajo operativo estandarizado, porque bueno, en definitiva, el mundo se compone de ambas cosas. Pero fundamentalmente cuando uno ha desarrollado las ideas o ha tenido la oportunidad de aplicar algunas cosas, sí, otras no, yo diría que me quedo con esa idea básica de que la innovación es sistémica, que la creatividad es necesaria, sin ella no podemos hacer nada, pero que luego hay un gran trabajo de gestionar la innovación a lo largo de todos los ámbitos de una empresa, de una organización, de un sector público, en ese caso. En definitiva, innovación es creatividad más transpiración. Bueno, muchas gracias, Roberto. No sé si quiere seguir Flavio, o el que quiera. Con gusto acepto el desafío, y sin duda es un desafío porque es un tema infinito. Aprovecho la palabra infinito para contarles que uno de mis principales, o mi principal hobby es leer.
es la forma en que libero mi mente. Y estoy leyendo ahora un libro muy interesante que se llama El infinito en un junco. El infinito en un junco es la historia del libro, de los libros. Y es muy, muy interesante porque es una escritora española, brillante, y muy amena, que nos hace la historia de esa tecnología, que no parece muy tecnológica comparado con lo que hoy conocemos, pero que hizo posible todo lo que hoy estamos viviendo acá en la era digital. La historia del libro, y empieza con una historia interesantísima que yo no desconocía, o que todos conocemos, pero no sabemos qué es la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría era Alejandro Magno, que después de conquistar medio mundo, todo el mundo conocido para él, dice, quiero hacer que en esta biblioteca recojamos todos los libros que existen en el mundo. Entonces, de alguna forma, Alejandro Magno, ya en varios siglos antes de Cristo, estaba creando una internet, un lugar donde existiera todo el conocimiento. Y la autora dice, para eso fueron necesarias muchas innovaciones. Primero escribir, después un alfabeto, después un método, un lugar donde mantener esa escritura, que fue el papiro, después el pergamino, después las tabletas, y así una infinita serie de innovaciones. Y esto nos lleva a pensar que el descubrimiento, que la innovación es un proceso lineal, porque generalmente uno lo cuenta como un ex post, como un descubrimiento científico, un descubrimiento de algún tipo, que llegó a una invención, ¿no? Un objeto nuevo, que llegó a un producto nuevo, y que después fue adoptado por mucha gente, y ahí se convirtió en una innovación, cuando algo nuevo es adoptado por el mercado o por la gente. Y esto también nos genera un modelo mental que nos hace pensar que la innovación es un científico generando una idea o un descubrimiento que se llega a una invención, y después cuando esa invención llega al mercado es una innovación. A mí estos temas me gustan mucho, y tuve muy a grosso modo, leí dos maestros o dos líneas de pensamiento que son complementarias y que recomiendo mucho. Uno es Edward de Bono, que fue el que inventó el término pensamiento lateral, porque nuestros cerebros, a pesar de ser muy innovadores, no están diseñados para ser innovadores, están diseñados para identificar patrones rápidamente, y tomar el camino preestablecido según el patrón. Es decir, si escucho que viene un león corriéndome atrás, salir corriendo lo más rápido posible o defender. Y la innovación y el descubrimiento de nuevas cosas requieren salir de esos patrones mentales. Y después, más recientemente, he estado leyendo a la gente que habla del sistema SIT, que es algo así como pensamiento innovador sistemático, que habla del opuesto, habla de cómo podemos innovar no saliendo de los patrones mentales, o sí saliendo de los patrones mentales, pero no saliendo del mundo donde nos movemos. Entonces ellos hablan de que en vez de innovar fuera de la caja, se puede innovar dentro de la caja. Y que mantener las restricciones son una de las cosas más innovadoras que podemos hacer para llegar a soluciones económicas. Y eso es como introducción, lo dejo por ahí. Soy un ingeniero civil que nunca trabajó en ingeniería civil. Siempre me dediqué después a trabajar en consultoría o empresas de tecnología en la parte de marketing y ventas. Y luego tuve un periplo de fundar 4 empresas y irme desvinculando de cada una de ellas de distintas formas. Muchas gracias. Bueno, retomo yo. Fernando. Bueno, buenas tardes para todos.
mi nombre es Fernando Paniza, soy director de tecnología y gerente de varias unidades que componen lo que es la empresa Bantotal. Para los que no nos conocen, bueno, Bantotal es una empresa que somos proveedores de una plataforma de core bancario. ¿Qué es una plataforma de core bancario? Bueno, un core bancario es el sistema de emisión crítica que opera en las instituciones financieras. Haciendo una analogía, seríamos la columna vertebral tecnológica de un banco, es la que los mantiene erguidos. ¿Qué es lo que procesa este sistema de emisión crítica? Bueno, todas las operaciones que nosotros podemos hacer como clientes, de los retiros en un ATM, cuando vamos a una sucursal, nuestras operaciones autogestionadas mediante lo que es la banca web, la banca móvil. Bueno, todo este procesamiento en modalidad 7x24 es lo que resuelve Bantotal como sistema. Hoy somos 450 personas que hacemos esta familia Bantotal. Tenemos oficinas en 5 países: México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, 6. 70 bancos hoy operan Bantotal, ¿sí? Y gestionamos el dinero de algo así como 25 millones de personas que tienen cuenta, que tienen productos en estos 70 bancos. Ahora sí, respondiendo a la pregunta que está planteada, de qué hablamos cuando hablamos de innovación, 3 cosas. Primero, ¿qué es innovación? Nuestra interpretación de Bantotal. Bueno, es resolver un problema, ¿sí? Innovar es resolver un problema, es dada una necesidad que tiene una persona, resolverlo. Y como decían los contertulios, Roberto y Flavio, es crear algo, o la otra es mejorar algo que alguien ya hizo. Eso también es innovar, ¿sí? Podemos tener, no sé, Google mejoró muchísimo, digo, acá debe haber muchos más jóvenes, pero yo conocí los buscadores que no encontraban. Yo conocí los buscadores que no encontraban nada, que daban muy malos resultados, y vino Google y pateó el tablero rehaciendo algo que ya existía. Hoy lo está haciendo muy bien Tesla, reinventando el auto. Podemos decir si Tesla hace un auto o un robot, pero lo hace muy bien y lo mejora mucho. Y nosotros mismos en Bantotal, uno de los pilares de nuestro producto es la contabilidad por partida doble, que nosotros automatizamos y la inventó Fray Luca Pacioli a los finales del siglo XV, inventando la contabilidad por partida doble, y hoy es la parte más importante y en que se basa nuestro producto. Entonces, comentando lo que es la innovación, nuestra interpretación es resolver problemas. La segunda es mejorar y hacer un flujo continuo de innovación. ¿Cuál es la consecuencia de hacerlo y hacerlo bien? Bueno, 3 cosas. La primera es la satisfacción de resolver ese problema que era un desafío. Resolverlo con ingenio. La segunda es resolver el problema que tenía alguien, resolver el problema de una persona. La tercera es la innovación es necesaria para las organizaciones para seguir vivas. Para seguir vivas. Y como consecuencia de esto, esas personas que resolvimos el problema y nosotros tener una buena vida ayudando a resolver ese problema. Eso es un concepto humano de cuál es nuestra interpretación de innovación. Así que bueno, le cedo la palabra a Franco. Gracias. Por las dudas, si no se me escucha bien, me avisan. Soy Franco Micheli, soy ingeniero en telecomunicaciones. Antes de fundar Avia pasé por Plan Ceibal, era el jefe de investigación, desarrollo e innovación. Luego me largué a hacer algo por mi cuenta, con el apoyo de Ani.
y lo que hicimos fue Avia, es una plataforma de videojuegos en la nube. Los videojuegos se ejecutan en un data center de alto poder computacional y se transmiten en tiempo real y de manera interactiva a cualquier pantalla que el usuario tenga. O sea, cualquier pantalla que el usuario pueda correr nuestra aplicación, ya sea un celular, una Smart TV, una computadora, se va a transformar en una consola de última generación. Particularmente, ¿qué entiendo por innovación? Cuando se habla de innovación, lo voy a llevar a lo personal. Yo soy muy técnico, no soy, por necesidad tuve que volverme comercial, pero en el core soy técnico y hablo desde la experiencia empírica mía, ¿no? No puedo decir mucho más de lo que han dicho el resto de los compañeros acá, porque la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Para mí es resolver un problema existente de una forma diferente. ¿Ah? En particular creo que debería surgir siempre del análisis de una operación, y por una operación me refiero a algo que se hace seguido, frecuentemente. No tiene por qué ser dentro de las organizaciones, también pueden ser lo que hace una persona en su casa todos los días. Tiene que partir de ese análisis de la operación. No siempre tiene que escucharse al que tiene el problema, sino escuchar al problema en sí. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si Ford hubiese escuchado a la gente, hubiese tratado de inventar caballos más rápidos y no el automóvil, ¿no? Tampoco creo en innovar por innovar. ¿Ah? Después de 7 años atrás de un desarrollo tecnológico con altísimas incertidumbres tecnológicas, em, eh, soy creyente de que tiene que existir un dolor suficientemente fuerte que merezca la pena aliviar para poder, porque como decía Roberto y Einstein también, la innovación requiere sudor, requiere mucho trabajo, y por lo tanto creo que hay que medir en qué oportunidades se requiere innovar y en cuáles no vale la pena, ¿no? En cuáles tal vez un poco de más de gasto de recursos es suficiente en comparativa con la innovación que hay que desarrollar, ¿no? En lo particular de Avia, Avia resolvió un problema que existía, porque lo vivía yo, ¿no? Particularmente, y que la hipótesis era que existía un altísimo dolor, particularmente enfocado en ciertas regiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, comprar una consola de videojuegos eh, es menos de la mitad de lo que nos cuesta a nosotros en Latinoamérica, y en Latinoamérica tenemos sueldos a veces hasta 3 o 4 veces más bajos que en Estados Unidos. Por lo tanto, la innovación también puede ser regional, ¿no? ¿Dónde pega más esto hoy? Nos dimos cuenta por el ejemplo, o sea, nosotros hoy tenemos gente que espera, dada la capacidad de nuestros equipos, hasta 10 horas para poder, en fila para jugar una sesión gratuita. O sea que es una necesidad que existe y que hay mucha gente intentando aliviar ese dolor. Tampoco lo que hicimos fue algo en extremo innovador, porque lo que hicimos fue reflotar la idea de la terminal tonta, ¿no? Que varias pantallas compartieran el mismo poder computacional. Eh, lo único que sí, que lo aplicamos para un caso en el que nunca había existido antes, y de una forma muy particular. Pero en sí, traté de hablar desde mis ejemplos, porque la verdad las definiciones que han dado son buenísimas. Em, Queda por acá mi definición de innovación. Bueno, muchísimas gracias para los 4. Pasamos entonces al siguiente tema, y el que quiera responder puede tomar la palabra. Este tema, estas preguntas van a tratar de lo que es la cultura de innovación y prácticas innovadoras. Entonces, los disparadores son cómo se genera una cultura innovadora en una organización y qué prácticas recomiendan. Acá, como tenemos un público de colegas, pero también de muchos estudiantes de la facultad y del CES, estaría bueno que si les pueden dar algunos tips que los puedan usar, digamos, ¿no? Bueno, les doy la palabra. Bueno, arranco
Arranco yo, Fernando. Cultura de innovación. Yo acá me anoté cuáles son los elementos en los cuales nosotros creemos para generar cultura de innovación. Y hay que aplicarlos en el orden que les voy a comentar, digo, de nuestra interpretación. La primera es personas, de nuevo, ¿sí? La segunda son las ideas, las personas tenemos ideas, y después esas ideas se llevan a la práctica, como decía Roberto, con la transpiración, ¿sí? Y son en ese orden, porque si no hay personas, no hay ideas y no hay hechura. Así que nosotros fundamentalmente decimos que nuestro principal trabajo son las personas, somos las personas, trabajar en generar un muy buen equipo, generar un equipo diverso que tenga la capacidad de tener diferentes miradas de un mismo problema, el encuadre como una práctica, tener empatía, o sea, ponerse en el zapato del que tiene el dolor, lo que hablábamos en el capítulo anterior, saber dónde aprieta el zapato, entender que se necesita, y vocación por ayudar. Eso es fundamental para poder resolver el problema. En esto también abro un paréntesis, porque hicimos innovación a la interna en cómo reclutar y educar nuevas personas, considerando lo que todos tenemos claro, que es la necesidad de personas que requiere la industria de TI, y que la capacidad de la inserción de nuevas personas. Desde hace muchos años estamos innovando en métodos que permitan que más personas se puedan subir a esta industria de TI con diferentes métodos de innovación, y así empezó en el 2008 con una quijotada en Guichón, en la construcción del primer centro de desarrollo Bantotal fuera de Montevideo, y algunas personas que no tenían en mente que su futuro fuera trabajar en tecnología de información, hoy algunos de ellos son los responsables de nuestro equipo de educación, y algunos de ellos están en nuestro equipo de investigación y desarrollo, y nunca pensaron que se iban a ganar la vida en tecnología. Así que cierro paréntesis. Las personas hacen un equipo, y ese equipo también pensarlo en el sentido amplio. ¿A qué me refiero? No solamente nosotros creamos, sino que debemos co-crear. En nuestro caso, con los clientes. Allá por el 2005, junto con clientes de la región andina, Perú, Ecuador y Bolivia, creamos nuestro primer módulo de microfinanzas, que no son microcréditos, sino que es financiar en un segmento de personas que no están en el mercado formal. Para eso tuvimos que hacer nueva tecnología y nuevos métodos. Los co-creamos con los clientes, ¿sí? Haciendo empatía y todo lo que les comenté anteriormente. Hace 4 años creamos en Argentina el primer banco digital, 100% digital de la Argentina, que hoy por hoy tiene 3 millones de clientes. Lo hicimos con el cliente, lo hicimos con ellos, lo co-creamos con el cliente, así que esas personas, equipos amplios, y a partir de ahí, saber que cada vez que hacemos equipos, es intrínseco tener conflictos, ahí aplicar prácticas de negociación. Nosotros le aprendimos con uno de los directores, hoy fallecido, Julio De Caro, de saber que tenemos que abrir la cabeza, tener técnicas para tener buenas conversaciones, manejar alternativas, manejar opciones, manejar la legitimidad, y eso ensancha el tercer componente que le decía, que es la idea. La idea crece a partir de la iteración en el equipo, a partir de tener buenas conversaciones. Así que es eso, y prácticas así que aplicamos acá en el día a día, son tener planes estratégicos que acompañen el propósito de lo que es la organización. Esos planes estratégicos se bajen a planes de desarrollo, o sea,
cómo voy a construir un plan para tener cronogramas y que sean cumplibles. Estudiar, y estudiar mucho, estudiar para adentro, estudiar lo que son eventos, ver lo que demanda el mercado. Y la otra es, en nuestro caso nos ha funcionado muy, muy bien la participación en eventos de innovación que promueve la propia industria financiera. Participamos de lo que se llaman hackatones. Incluso nosotros, dentro de nuestra compañía, anualmente hacemos un hackathon donde se generan células, equipos de trabajo, proponen ideas y esas ideas luego pasan a ser planes de desarrollo y nuevas innovaciones de lo que hacemos, que es Batotal. Paso la pelota a los compañeros de la mesa. Bueno, si quieren voy yo. ¿Cómo se genera una cultura innovadora en una organización? Yo voy a hablar del ejemplo de Avia y lo que hago desde el principio, desde que la arrancamos. Fomentamos la innovación. Para nosotros, claro, no lo reconocemos como innovación porque es el trabajo de todos los días, ¿no? Es algo que todos los días estamos resolviendo un problema nuevo donde no existe una solución que puedas buscar en Google, ¿no? O sea, no me voy a meter adentro de lo que hacemos porque sería para otra charla, pero créanme, lo busqué en Google y no hay forma de hacer lo que hicimos sin inventar algo. En particular, algo que yo reconozco que hicimos fue fomentar el ensayo y error a todos los niveles, en particular en lo técnico, ¿no? Fomentando una cultura de tolerancia a fallas, ¿no? Siempre que se hayan analizado los riesgos eh, para, bueno, que siempre que tal vez la falla no es una falla, sino es un camino en el cual se encontró que no había que recorrer. Tampoco dar por sentado nunca, y eso es siempre que lo hacemos, que un problema o un proceso está completo o que no puede mejorarse. Siempre escuchar a todos los colaboradores, genuinamente escucharlos y analizar las propuestas a cambios y siendo no complaciente, ¿no? Sino exigente en que, bueno, por qué se va a ir por un camino o por qué no, y explicarlo claramente para que la gente crea en ese proceso, ¿no? Que crea porque es verdad que sus ideas valen y que las pueden presentar y que se pueden transformar en algo, en un resultado concreto o algo que se le va a dar un tiempo y un lugar, ¿no? Esas son en particular las prácticas que hemos hecho nosotros, ¿no? Es directamente hablando desde lo empírico, ¿no? Desde la práctica y por qué nosotros hoy, todo el mundo en la organización, desde el que está más arriba en lo técnico, al que está en administración, siempre se proponen ideas, siempre se analizan y siempre se les da un camino, ¿no? Ya sea que se van a hacer más adelante, que se podrían ejecutar ya, o que es algo que no, y por qué no, ¿no? Pero bueno, es muy concreto en el caso mío esto, ¿no? Tomo un poco la posta, Adelante, Flavio. porque estaba pensando y tomando unas notas de temas complementarios a los que hablaron Fernando y Franco. Fernando habló de las personas, de la importancia de las personas para la innovación y para todo prácticamente. Franco habló de la cultura. Yo creo que voy a agregar un punto adicional que es un método. Si bien la innovación está muy asociada con la creatividad y muchas veces pensamos que la creatividad no tiene un método, sí es necesario un método en el sentido amplio de la palabra, sobre todo en la organización en la que estemos, tiene que haber un método. Lo que sabemos es que por lo menos que cuando se empezó a medir desde la primera mitad del siglo XX, la investigación y la innovación son los principales factores
responsables por el crecimiento de la productividad y del valor generado por las empresas. Pero si no sabemos eso y no reconocemos eso en las empresas o en las organizaciones en las que trabajamos, nos va a pasar que siempre lo urgente se lleva todo el tiempo y no deja tiempo para lo importante. Entonces lo primero es asignar un tiempo, y por eso hablo de un método, un tiempo y recursos para hacer ese trabajo de investigación, de innovación, perdón. Como método, por mencionar uno de los más habituales, se usa en emprendimiento, se usa Lean Startup, que simplemente se basa en decir, bueno, ya que vamos a probar cosas nuevas, probémoslas rápido para ver si funcionan, y si no funcionan, probemos, cambiemos y tratemos de hacer algo diferente. Siguiendo lo que decía Franco, una de las primeras cosas para saber si nuestra solución al problema que tenemos planteado es relevante, tenemos que asegurarnos que el dolor de no implementar esa solución no solo sea fuerte, sino que también sea frecuente. Muchos de nosotros, por ejemplo, una vez por mes hay que completar unos formularios horribles en la DGI o en el BPS, si uno trabaja en forma independiente, cosa que yo hice durante mucho tiempo. Y hay varios sistemas que te ofrecen hacerlo, pero la verdad es que es un dolor que es fuerte, pero es una vez por mes, un ratito, y tendés a no contratar esas soluciones. Para eso Lean Startup propone una metodología de cómo encontrar esos dolores fuertes y frecuentes. Y hay algunas muy interesantes, en particular una que aplicamos con Franco en 2017, cuando participamos. Te iba a decir si lo ibas a mencionar. Lo voy a mencionar porque es excelente. Con Franco, yo participaba por Thales Lab, y Franco era uno de los emprendedores de Thales Lab, y participamos en 500 startups. Entonces nos dijeron, bueno, hay una metodología que se llama The Mom Test, que es cómo saber que nuestro producto, si nuestro producto o nuestra solución funciona, aún si se lo estás preguntando a tu madre, que generalmente tu madre te va a dar para adelante, ¿no? Y es un método muy sencillo, donde uno esencialmente no habla de su producto, sino que habla de las necesidades o de los problemas que encuentra la gente, el cliente en este caso, y trata de entender cuán frecuente encuentra ese problema, cuán difícil es resolverlo, cuántos recursos tiene que aplicar para resolver ese problema, y cada cuánto tiempo es eso. Entonces, si uno se encuentra con un problema donde una empresa aplica unas pocas horas de un asistente de negocios, probablemente no haya mucho negocio para hacer ahí. En cambio, si uno se encuentra con un problema que demanda que decenas de personas trabajen durante infinitas horas hombre o horas mujer, y tiene una solución para resolver eso, seguramente esté ante una oportunidad de negocio. Y bueno, el Lean Startup después ofrece muchas otras herramientas para probar esas soluciones sin llegar a hacer la solución completamente. Lo que se llama el mínimo producto viable. Pero bueno, para resumir, a lo que voy es, lo primero que se necesita es liderazgo dentro de la organización, para saber que hay formas de mejorar la forma en que hacemos las cosas, pero eso requiere tiempo y esfuerzo, y darle a la gente de la organización ese tiempo y esa capacidad de fallar y de aprender de los errores, para poder innovar. Gracias. Yo creo que todos estamos de acuerdo y es muy claro. En la sociedad actual, todas las organizaciones necesitan innovar. Lo que varía es que hay organizaciones de distinto tipo.
públicas, privadas, ONG, grandes empresas, pymes, empresas agropecuarias, industriales, de servicio, y así sucesivamente. Pero todas necesitan innovar. Y acá los colegas dijeron muchos elementos que son claves para generar esa cultura innovadora. Yo quería detenerme en 3 que son diferentes según la organización. El grado de innovación cambia según donde estén, a pesar de que todas necesiten innovar. En primer lugar, para innovar hay que invertir. Esto no tiene otra posibilidad, ningún otro contrafuerte. Si sos una empresa de alta tecnología, tendrás que invertir 10-15% de tu facturación. Si estás en una rama de tecnología media, automotriz, por ejemplo, invierten alrededor del 5%, y si estamos hablando de vestimenta, quizás la inversión es algo menor. Los países tienen que invertir crecientemente más. Los países desarrollados están invirtiendo en el orden 2,5, 2,3% del Producto Bruto Interno, y hacia eso posiblemente haya que tender en el futuro. Ciencia, tecnología e innovación. No hay innovación sin ciencia y tecnología, por lo menos innovación tecnológica. Hay otras innovaciones, sí, innovaciones que son importantes, pero en definitiva, inversión. Y cuando hablamos de inversión, tanto sea un país como una organización, una empresa, tiene que elegir muchas veces en dónde y dar un espacio además para que se invierta en sitios sorpresivos, digamos. Por eso se decía muy bien la planificación. La planificación es fundamental. Segundo punto, después de la inversión, sin ninguna duda, la cultura innovadora es un sistema, es sistémico, digamos. Implica a todos los sectores de la empresa, en forma diferente. No es lo mismo quien está diseñando un producto, quien está manejando un programa contable. Hay que tener innovaciones de un determinado tipo y de otro, y hay cosas que operativamente tienen que no cambiar demasiado, como bien decían al principio en la otra pregunta. Por lo tanto, lo que hay que pensar, y han habido grandes fracasos, de innovar en parte de la organización. Bueno, cambió este producto, pero no cambió el sistema de distribución, o no cambió los proveedores. Y esa innovación, viceversa, una pequeña innovación en un aspecto de la organización puede multiplicarse si uno analiza toda la cadena de valor que tiene pre, post y durante la organización. La organización, la innovación es sistémica. Puede surgir de un lado y ser pequeña o grande, pero fracasa o se multiplica si uno, antes de lanzarla al mercado, analiza todo el resto de la cadena para evitar esos fracasos o para multiplicar los beneficios de esa innovación. Si insistía un poco en la inversión y luego en que se piense sistémicamente con método, como bien se mencionaba, con método, como bien decía Flavio. En tercer punto, es que la innovación es abierta. La ciencia y la tecnología crece porque es cada vez más abiertas y más plataformas se comparten a nivel de ciencia, pero también más conocimientos tiene que compartirse para una cultura innovadora. La disminución de las chacras es evidente en este caso, pero no es nuevo, no es de la empresa actual capitalista. En ese sentido también hay que recordar a otro grande de la física, ya que estamos, que es Newton, que él decía, cuando lo elogiaban mucho, decía, yo soy apenas un enano subido a hombros de gigantes. O sea, él decía, yo aporté ideas nuevas sobre lo que construyeron otros muchos. Y la innovación en ese sentido es, en buena parte, la construcción incremental, a veces rupturista en algunos aspectos, pero fundamentalmente la construcción sobre lo anterior. O sea, no hay cultura innovadora si no hay un proceso de creación de la cultura innovadora con inversión, con sistema y con visión abierta entre toda la gente. Creo que trataba de complementar, como bien decían antes, unos puntos que ya mencionaron que son clave y que son prácticas comprobadas en ese caso. Algo para agregar nomás a lo que dice Roberto, que estoy 300% de acuerdo, no chequé en la matemática, es eso de pararse en hombros de gigantes, ¿no? Es fundamental saber que la innovación es mucho más rápida si es colaborativa, más que competitiva. Porque uno ve en general competencias donde atribuimos mucho al
a la sociedad capitalista en la que vivimos, el tema de crecer en innovación, pero soy firme creyente de que la colaboración es la que realmente mueve la innovación y no la competencia, ¿no? Y en eso, siempre lo digo, nosotros nos paramos en hombros de gigantes porque mucha de la tecnología que usamos existía y la combinamos de maneras diferentes, ¿no? Pero solo para aportar eso. Sí, eso me lleva, perdón, y ahora cierro, perdón que lo diga, al punto que la cultura innovadora requiere un país con cultura innovadora. Lo hace mucho más fácil para que las empresas que estén adentro pueda haber algo, y hay empresas aisladas con cultura innovadora, pero en general hay un mindset general para poder desarrollarlo. Acá, Gracias, Franco, porque me hiciste pensar en ese punto. me sumo a lo que dicen Franco y Roberto. A ver, Roberto entró a uno de los temas más importantes, quizás el primero, ¿no? El de la cultura. Si no hay una cultura de innovar, si no hay ese convencimiento de que la innovación, la investigación sirven, tenemos una sociedad, no sé, mercantilista, que piensa que el valor solo se genera a través de transacciones y no se genera valor a través de las ideas. Y también mencionaba Roberto 3 tipos de bienes que yo los descubrí cuando entré en ANI y que ahora los tengo muy claros, que hay bienes públicos, cuando uno genera un conocimiento y se difunde a todo el mundo, ese bien se convierte en valor de la humanidad y todos lo podemos usar. Los libros que yo mencionaba al inicio son una gran fuente de bienes públicos. Hay bienes de club que son, cuando en un sector industrial, varias empresas, perdón, más temprano hoy fui a la mega experiencia en Devo, y ahí me encontré con varias empresas de software. Y charlando con ellas, comentábamos, todas cooperan, porque cuando van al mercado americano no compiten entre ellas. El mercado americano es tan grande y justamente el comentario es: ninguna se ha encontrado compitiendo con otra empresa uruguaya, entonces lo que hacen es comparten las mejores prácticas para entrar a ese mercado. Y de hecho, más adelante en el año vamos a tener va a haber un evento de la CUTI sobre eso, sobre cómo llegar al mercado americano efectivamente. Y después están los bienes privados, los bienes que una empresa desarrolla una innovación, un producto, una patente, y lo utiliza, pero también lo utiliza por un tiempo, siempre va a ser limitado ese tiempo, eventualmente ese producto llega al conocimiento público. Existen las patentes, que para algunas industrias que son muy intensivas en conocimiento, protegen por un tiempo, 20 años, a las empresas que crean esas patentes de su inversión y le permiten recuperar parte de la misma a través del uso de la patente. Pero caída la patente, todo el mundo puede utilizar esa innovación. Nada, comentar eso. Y finalmente un pequeño chivo, ya que estoy en representación de ANI, comentarles que la Agencia de Investigación e Innovación tiene herramientas para promover tanto la investigación como la innovación. En particular, en innovación hay dos tipos de herramientas, unas que le llamamos herramientas para la innovación, que ayudan a las empresas a construir las capacidades de innovación. Es decir, contratar un investigador para que ayude a desarrollar cierta parte de un proceso o de un producto, o contratar a un gerente de innovación, o ni siquiera eso, contratar a una consultora que les ayude a implementar prácticas y programas de innovación en la empresa para que se empiece a desarrollar esa cultura de innovación. Y después hay otros programas, varios otros, ya enfocados en apoyar a las empresas a desarrollar proyectos innovadores. Que ahí, generalmente, en ambos casos se trabaja generalmente en base a subsidios de proyectos innovadores. También existe el mismo concepto para emprendimientos innovadores.
Y eso es parte de la actividad que desarrolla la agencia, y también la agencia y una cantidad de asociados del ecosistema innovador y emprendedor del país trabajan en la construcción de esta cultura innovadora, que es una construcción continua que debemos hacer para que el país sea cada vez más apueste a este tipo de conocimiento y de economía. Termino el Bueno, chivo. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me supongo que igual en la página podrán ver todo lo que estás comentando. Y muchísimas gracias a todos. Y vamos a pasar rapidito, siendo ya las 16:54, a ver si podemos, aunque sea comentar, hacer una ronda media rápida para responder el último tema, que justamente habla de algo que se mencionó acá, que es del ensayo y el error. ¿Hasta dónde conviene prolongar el ensayo y el error? Hablaron ahí de los puntos de dolor y del escuchar el problema, y cómo las organizaciones logran aprendizaje a partir de ensayar y de equivocarse. Bueno, les doy la palabra. Capaz que pongo un poquito de tranquilidad en cuanto al tiempo, en cuanto a que se ve que viene muy clara la exposición porque no hemos tenido preguntas, así que en realidad el tiempo de las preguntas del público lo podemos tomar un poquito para abarcar este tema que me parece bien interesante, ¿está? Gracias, Anita. Bueno, retomo. ¿Hasta dónde? No tengo ni idea. No tengo ni idea hasta dónde. Calculo que eso es un arte y depende del momento. Lo que sí, en lo que nosotros lo que aplicamos es, y yendo al concepto que les dije al inicio, si queremos resolver problemas, las ideas tienen que ir al campo, se tienen que validar en campo lo antes posible. Lo que queda en el laboratorio, el mercado de las ideas, bueno, esto puede ser cuestión, no paga, lo que paga es lo que termina resolviéndolo. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al campo. Si no va al campo y no lo validamos, muere. Y retomando también varios comentarios que hicimos, los productos nunca, la innovación nunca termina, es continua, entonces el producto nunca está cerrado. Llevémoslo, validémoslo y mejora que ingrese en el proceso de mejora. Eso en relación a lo que es ensayo y error y hasta dónde esperar. En relación a cómo las organizaciones logran el aprendizaje, bueno, lo primero, y es algo que aplicamos con una frase que tenemos acá acuñada en la compañía, no sé quién la dijo, yo se la atribuyo a Julio De Caro, duro con el problema, blando con las personas. Sigamos enfocándonos con el problema, intentando resolverlo, pero no ir a marcado de culpa a castigar a quién cometió el error o quién tuvo la falla. Sigámonos concentrarnos en resolverlo. Y en términos de aprendizaje, bueno, cuando hay errores, determinar en dónde fallamos. El error es intrínseco a la creación, y luego de los errores, llevarlo a lo que hablamos anteriormente, llevarlo al método, de manera de que perfeccionemos el método, perfeccionemos el proceso y minimicemos la posibilidad de cometer el error que probablemente va a estar presente. Así que esas son los tips o los comentarios, las respuestas a estas preguntas que son bastante amplias. Cedo a mi próximo compañero. Yo quiero compartir, antes de olvidarme, otra frase célebre, que ese de duro con los problemas, ahora con las personas, yo lo escuché mucho en Genex, donde trabajé durante años. Creo que el origen es Julio. Julio, que sí, bueno, exacto, que lo Julio primero que hicieron cuando entré a Genex Julio fue que ir está acá con nosotros, y inspiró a Brogan, a Nicolás y a Mariano, a todos los que han cuando sido. ingresabas a la empresa te mandaban a un seminario con el CMI, ¿no? Con Julio y compañía. Claramente. Otra frase importante para esto de la innovación es de Alejandro Barbieri, esa la escuché hace poco. O triunfaste en un experimento o en un producto o aprendiste.
O sea, no es triunfaste o fracasaste. O triunfaste o aprendiste algo que no sabías, y esa tiene que ser la cultura de la empresa, y la actitud sobre todo de los que dirigen la empresa de no castigar al que intenta hacer algo nuevo. Y después lo que hace el método Lean Startup es ayudarte a hacer eso de la forma más eficiente posible, ¿no? O sea, dentro de lo viable. Por eso muchas veces nosotros, por ejemplo, hay un instrumento de capital semilla que da la agencia. Los emprendedores te dicen, bueno, pero ¿cómo sé y pedimos que haya una validación mínima del producto, de la idea de negocio, antes de darle ese capital? Y los emprendedores te dicen, pero ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, hay muchas formas de hacer eso, sin tener que construir el producto, ¿no? Y eso, digamos, hay toda una bibliografía sobre validación de ideas de negocio, que es lo que le decimos que sea. Y más hoy con la tecnología digital. Hay formas por ejemplo, digo un ejemplo de perogrullo. Mercado Libre no. Pedido Ya empezó dando el servicio de recibir llamados por teléfono y enviártelos, o recibir llamados por la web y enviártelos de forma manual. O sea, lo único que había era una web con un formulario donde vos decías tu pedido, pero atrás había alguien que llamaba, y alguien que iba a buscar el pedido y te lo llevaba a tu casa. Y esa validación tiene un costo de generación muy bajo, y es lo que uno puede tratar de hacer. Obviamente, cada producto es un mundo y hay muchas circunstancias. La esencia es no persistir en el mismo error. Eso es lo que es caro y lo que nos lleva a no avanzar. Es decir, aplicar, para tirar otro lugar común, ciclos de mejora continua o de mejoras ágiles regularmente. Tomo yo, si está bien. Em, en Avia pasa mucho esto, ¿no? De hasta dónde prolongar, porque podríamos muchas veces estar 3 meses atrás del mismo problema, y a veces vale la pena y a veces no, ¿no? Y como decían también, no se tiene la llave para saber hasta cuándo. Y como no se tiene la llave, yo lo que voy a dar son unos tips que nosotros usamos, ¿no? Siempre analizar los riesgos y la incertidumbre, dependiendo del caso, ¿no? Si es tecnológica o no, pero bueno, la incertidumbre de cada tarea, o de cada tarea innovadora, llamémosle, y siempre trabajar con la incertidumbre más grande o de mayor impacto primero, ¿no? Es la que te va a decir que sí o que no, que vas a poder seguir adelante. No postergar eso que sabes que es lo más complicado, lo más difícil, por esa razón. Traerlo primero y siempre tener, como decía Flavio, ciclos de análisis de todos los trabajos innovadores, siendo estricto con el hecho de tener ciclos más cortos para las incertidumbres más grandes. A esas hay que seguirla más de cerca para que no se derive, que se concentre siempre en el problema que se está resolviendo y no divague, porque es más divertido divagar para otro lado, ¿no? Diverger para otro lado. Y después, ¿cómo lograr el aprendizaje? Bueno, primero aceptando el error como aprendizaje, ¿no? Los hindúes le llamaban que el karma era solamente una forma de aprender. Hoy lo tomamos como una connotación negativa, ¿no? Como el mal karma, pero en realidad el errar o el tener dolor en algún momento es aprender. Desestigmatizar el error en la organización siempre, y analizar los resultados de los éxitos y de los fracasos. Y nunca olvidando, ¿no? Teniendo memoria organizacional, que es sencillo cuando somos 10 personas, pero cuando estás en una multinacional de 300, ahí ya es mucho más difícil, y la gestión del conocimiento y de los hallazgos, los sistemas tienen que acompañar también esa memoria colectiva de la organización para que el error no se pierda, ¿no? La enseñanza del éxito o del error no se pierda.
Diría nuestro mentor en 500 Startups, si no lo mediste, ¿existió? Exactamente, Está exactamente. muy bien. Sí, el tema del aprendizaje a partir de ensayo y error, ya que mencionaba el tema del karma, buscar un poco en la historia, tiene su historia y es interesante que lo podamos pensar en ese sentido. Digamos, a lo largo de la historia, los avances en el conocimiento, no solo ciencia, sino todos los conocimientos, siempre han sido por deducción, ¿verdad? Por inducción, por analogía o por pruebas de ensayo y error, justamente, en buena parte, o por la mezcla de todo eso. En verdad, si vamos nosotros al tema de quiénes avanzaron más en la antigüedad, en el tema científico, como todos sabemos, fueron los griegos, ¿no? Y ahí las figuras de Demócrito, Epicurio y fundamentalmente Aristóteles después tienen una base fundamental en el avance científico. Durante la Edad Media fue una época bastante lenta en el avance científico y tecnológico, aunque la subieron, no fue tan negra como a veces se habla en la época de la Edad Media, pero fue bastante lenta. Y uno de los problemas estuvo basado en que se abandonó el tema de mirar la realidad para ser guiados por la escolástica, por la autoridad. La palabra de la autoridad era la que indicaba qué cosa era verdadera y era falsa. Eso en las empresas todavía sigue existiendo. En las organizaciones sigue existiendo. No estamos diciendo, digamos que no haya un sistema organizacional y jerarquías establecidas, que cada vez se trata de que sean más planas y que además sean más, más evaluables unos con otros, con los nuevos métodos de evaluación. Pero lo que está claro es que en la Edad Media, y pasa a veces en las organizaciones, el punto de solo guiarse por la palabra autorizada, hasta que apareció Galileo con la física y con los experimentos, entonces realmente no hubo un avance como después ocurrió. Hubo avance científico, pero no hubo el gran avance que después ocurrió a partir de volver a introducir, o además hacerlo de otra forma que lo hacían los griegos, pero volver a introducir la experimentación. Este es un tema clave, y ahí, como los colegas dijeron tantas y tan bien dichas, a mi juicio, no sé lo que pensará el público, cosas que creo que deben quedar, yo me permito solo decir una más, que es esta fundamental. Ojo con la opinión establecida. Hay que desafiar la opinión establecida y probar. Y en ese caso hay que probar con método, no estamos hablando de probar irresponsablemente. Pero el ensayo y error en las organizaciones es fundamental. Llega hasta donde converja una solución que cumpla aquel otro refrán, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿verdad? O llegas hasta donde encontremos una solución, aunque no sea perfecta. Pero fundamentalmente el tema es desafiar lo establecido en muchos aspectos de un proceso, un producto, un mercado, un modelo de negocio, un tema de salud, donde estemos investigando e innovando. En ese sentido, la ruptura de Galileo con la palabra autorizada de los escolásticos feudales impulsó enormemente la solución y los conocimientos. Es verdad eso que decía Roberto, y también lo escuché no recuerdo el nombre, la verdad que soy muy malo para los nombres, pero fui a una charla que Ani realizó hace casi 10, 12 años, en donde trajeron casi seguro que era el inventor de la goma 3M, que estaba en eso, era una persona muy enfocada en la innovación. Y lo que él decía, y que me marcó mucho, fue el que está más cerca del éxito en la innovación es el que más experimentos puede correr en cierto intervalo de tiempo. Porque esos experimentos son los que, tanteando a ciegas, hacen que te des contra la solución, al menos no la perfecta, la buena, como dice Roberto. Bueno, no sé si quieren agregar algo más de estas preguntas, si no, vamos, entonces les quiero agradecer muchísimo. Hay igual un par de preguntas que ahora le doy paso a Aníbal para que se las formule.
La verdad que el tema da para extenderse muchísimo y como que estuvo bueno porque se complementaron mucho y las experiencias, yo vi algunas cosas que saqué notas y todo que me parece que le pueden servir a los espectadores. Así que bueno, desde mi lugar les agradezco mucho y le doy paso a Aníbal para que formule las preguntas que han hecho en el chat. Ahí Flavio primero estaba levantando la mano, no sé si querías comentar algo. No, nada, algún ejemplo, sí, un comentario sobre lo que decía Franco, del que más experimenta o el que tiene más esa disciplina de la experimentación, seguro que es el que llega a un resultado, digamos, antes. Pero hay algunos, yo estoy muy entusiasmado de algunos métodos que comentaba, estoy leyendo últimamente. Por ejemplo, la gente de SIT, Systematic Innovation Thinking, tiene un método de sustracción y te dice, hay muchas veces donde sacar cosas de un aparato, de un objeto, es mucho basado en productos, ¿no? Pero también aplica para los servicios. Te mejora tremendamente el aparato. Imaginemos, o sea, todos los que tenemos algunos añitos acá, conocimos unos teléfonos que estaban llenos de botones. Y a alguien se le ocurrió decir, ¿qué pasa si no tengo botones en el teléfono? Si hago de la pantalla una botonera, y le fue muy bien. O qué pasa si en vez de tener los controles para cambiar estoy hablando de, se me está cayendo la sota, ¿no? Si en vez del televisor tener una perilla para cambiar el canal, agarro un dispositivo externo, un control remoto, que me permita hacerlo desde cualquier lado. Entonces, y todo eso son métodos, en un caso es de sustracción, en otro caso es de división, que llegan digamos, son métodos de innovación que ayudan. Esos métodos combinados con ciclos de mejora continua, que también no son nada modernos, existen desde la posguerra, desde que Toyota inventó eso. Toyota trajo a colación otro punto clave de la innovación, y es que es la persona que está más cerca del cliente o del producto o de la línea de montaje, es el que más sabe. Entonces, escuchalo a ese, no te centres solo en lo que dice el presidente, el gerente, el aristócrata que tú. Nada, solo eso, una complementación al concepto del ciclo rápido. Que el ciclo rápido se puede mejorar con todas estas cosas que todos acá conocemos y hemos estado mencionando. Bien, Flavio, muchas gracias. Bueno, yendo a las preguntas, tenemos un par de preguntas. La primera hace referencia a esto último de lo que hablábamos, sobre el aprendizaje del ensayo y error. Y bueno, y nos preguntaban qué pasa con la innovación si no conduce al éxito ni al aprendizaje. O sea, ¿podríamos considerar valioso algo que no genere provecho o la posibilidad de un futuro provecho? Así literal es la pregunta, no sé quién quiere tomar la posta. Capaz que ahí lo que sí le pedimos es una respuesta bien breve, así también tenemos tiempo de responder la pregunta siguiente. Siempre se aprende algo. Si hiciste algo y no funcionó para nada, ya sabes que eso no sirve para nada. Y eso no es poco. Bien, perfecto. ¿Coinciden todos por ahí? ¿Alguien quiere agregar algo? Perfecto. Y bueno, y la última pregunta refiere un poco, bueno, se ve que por acá en el público tenemos a alguien que está con algún proyecto en mente y quiere convencer a la gerencia de invertir ahí. Y bueno, y capaz que no sé si a modo de tip lo pregunta, a modo de que den algún consejo, pero bueno, ¿cómo se convence a una gerencia de invertir en un proyecto teniendo en cuenta lo que hablábamos hoy, ¿no? De que, bueno, es innovador y no lo conocen previamente. Entonces, bueno, ¿cómo hacer ese convencimiento? No sé si ahí tendrán algún pique para pasar. Mi hijo dice que mi único superpoder es que convenzo a la gente. O sea que piensa que soy un estafador. Pero en ese sentido, creo que lo más importante desde una posición gerencial es, vos querés ver que cualquier proyecto innovador haya analizado los riesgos y, y al menos tenga sus productos en el tiempo que uno pueda marcar como hitos, ¿no? Y decir, bueno, llegamos hasta acá, y si llegamos hasta acá se puede hacer algo con esto, ¿no?
ningún gerente que por lo menos en la operativa que tenemos hoy en día, va a aprobar un proyecto a 10 años ¿no? sin resultados intermedios, o sea, con una preparación del proyecto y una justificación de los porqués y levantando las incertidumbres que podría tener ese gerente, ¿no? Poniéndose en el lugar de ese gerente y diciendo, bueno, yo también me la juego al aprobar estas cosas. Yo creo que no es muy difícil convencer a alguien con sentido común, ¿no? Flavio, sí, tomá por favor el micrófono. No, bueno, sí, a ver, esto que dice Franco. Lo primero es no ir solo con una idea. De hecho, eso lo aplicamos en ANI. Hay hoy un montón de métodos y de formas de validar una idea de negocio sin invertir un peso. Y el primero es una entrevista. El primero es hablar. De hecho, hoy empecé a contar una anécdota y como tengo más de 50, me olvidé en el camino, que es la anécdota como que tuvimos con Franco en el programa de 500 Startups. Franco tenía una visión clarísima de que su producto iba a revolucionar el mercado, porque había muchos jóvenes que habían crecido jugando, como él y como yo, que ahora de adultos querían seguir jugando, pero que no querían invertir en una consola cara, sino hacer algo más casual. Y entonces la gente de 500 Startups nos dijo, muy bien, en esta semana, entre hoy y la sesión de la semana que viene, entrevistá a 10 personas que sean como vos, usando este método de mom test, a ver si realmente están interesados en seguir jugando. Y haciendo una súper simplificación, entrevistamos a esa gente y todos nos dijeron lo mismo. Yo no quiero jugar, a mí me encanta jugar, pero en esta etapa de mi vida, jugar es no dedicarle tiempo a mis hijos o no dedicarle tiempo a mi trabajo. Entonces, lo último que quiero es jugar. Más o menos fue así. Entonces, durísimo. con muy poca inversión, con una gran inversión emocional de Franco, llegamos a una conclusión muy interesante y eso le permitió a Franco cambiar su target. Y dijimos, pero esta gente está preocupada hoy por qué juegan sus hijos. Y quizás una plataforma centralizada como la mía, como la de Franco, pueda ayudarlos a que el hijo juegue el juego adecuado a su edad, el tiempo adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy Franco tiene más de 1 millón de usuarios. Así que con eso cierro. ¿Cómo es? Suelto el micrófono. Bueno, no sé si alguno quiere agregar algo. Bueno, genial. En realidad, una vez más, obviamente, agradecerles a cada uno de ustedes, Flavio, Roberto, Franco, Fernando. En el caso de Franco, por ejemplo, le contamos a la gente que bueno, estuvo ahí sin cámara porque en realidad está en pleno viaje, está desde Estados Unidos también haciéndose el tiempo para conectarse, así que, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y por supuesto, muchas gracias también a cada una de las personas que se ha hecho el tiempo para estar escuchando la exposición, que realmente fue muy, muy interesante, muy clara. Por suerte, en general se ha repetido en el ciclo de webinars, así que les agradecemos también por eso a los oradores, a los panelistas. Y bueno, y desde parte del CES, simplemente dar cierre a lo que fue este ciclo. Para nosotros realmente nos quedamos con muy lindas sensaciones y con ganas de seguir tratando estos temas, de seguir trayéndolos a la mesa, porque vemos que son interesantes tanto para quienes exponen como para quienes están del otro lado escuchando y bueno, y llenándose un poco de anécdotas y de conocimiento, por supuesto. Les recordamos que tanto esta instancia como las dos anteriores van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube. Las otras dos, de hecho, ya están allí, ya las encuentran, que es Centro de Ensayo de Software, justamente. Y bueno, simplemente eso, agradecerles a las empresas también que apoyaron el ciclo, a todos quienes participaron, y bueno, nos encontramos en la próxima. Muchas gracias, que pasen bien. Gracias a ustedes. Muchas Gracias, gracias. Aníbal, Gracias. gracias, María Elisa, y a todos.